seguimos hablando de rockstars. Ya los vimos en aguas abiertas, pero ahora en el atletismo, específicamente la marcha 20 kilómetros. Lupita González ya lo había realizado en los Juegos Olímpicos en Brasil, en donde la China le había arrebatado ese oro. Fueron 2 segundos. Ahora le vuelven a ganar otra China, pero fue 1 segundo la diferencia en 20 kilómetros en este campeonato mundial de atletismo, en donde también dio la sorpresa el día de ayer Edgar Rivera, quedando en la 4ª posición. Pero lo que hace Lupita González es espectacular. Lástima, Magallán, que acá las chinas ya se la saben con la mexicana, la van de alguna manera mermando en lo mental. Entre las dos le van tirando, no sé cómo le dirán en mexicano, se le andarán tratando de alborear, quién sabe, Magallán, qué tanto le han de decir. El chiste es que sí juega mucho ese papel de hacerle un 2-por-1 al rival, y lástima que Lupita González, la entrada es nada, es 1 segundo, por lo cual se lleva la medalla de plata, pero ahí sigue. Si ves el nivel de la chica que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos pasados, ni siquiera estuvo en este campeonato mundial. Y Lupita González, al contrario, continúa en un nivel alto para México. Hoy, la mejor deportista mexicana. Sí, la mejor, muy cerca de colocarse en este Olimpo, donde está Julio César Chávez, Hugo Sánchez, Ana Gabriela Guevara, como los mejores deportistas en la historia de este país. Me parece que hay que poner ahí a Lupita, ¿no? Debaten que porque no ha estado en eventos importantes, medalla de olímpica, medalla en un mundial. Los olímpicos, ¿qué más? Ella no tiene la culpa de que su deporte, lastimosamente, no tenga el reflector de los medios encima, pero ella ha hecho lo que tiene que hacer para ponerla en ese Olimpo de los grandes deportistas de este país. Sí, eso es la verdad, lo lamentable. El apoyo sí es muy poco. Inclusive, antes de que sucedieran tantos logros de Lupita González, ella había pedido una beca porque es del Estado de México. Viajaba acá a la ciudad. La beca creo que la pedía de 1,500 pesos. Solo era la transportación y le dijeron que no. O sea, Qué poca, ¿no? 1,500 pesos. Y otro chavo que la rompió allá en Londres en el Mundial de Atletismo fue Edgar Rivera, el sonorense, que terminó con un meritorio 4º puesto en la prueba de salto de altura del Mundial allá realizado en Inglaterra, tras igualar por segunda vez en el evento su récord nacional con 2.29 metros, mientras que el oro fue para el catarí Mutaz Essa Barshim. Rivera terminó con la misma altura que el sirio Bakh-Sin Ghazal, pero el asiático se llevó el bronce al haber superado esa altura en el segundo intento, mientras que el mexicano lo hizo en el tercero. Edgar, de 26 años de edad, estuvo cerca de igualar a su hermano mayor Luis, que logró un bronce en salto largo en el Mundial de Moscú 2013. Y ahí mismo en este evento, ¿qué pasó con Usain Bolt? Ya nos platicabas un poco. Sí, lástima de Usain Bolt, que no se pudo llevar y que deja su récord en 11 medallas en los campeonatos del mundo. Recorría ya el 1,40 m, Magallán, cuando sufre un tirón en la pierna izquierda, y pues al final inclusive estaba Mo Farah, un gran competidor también en el mundo del atletismo. Él es británico, estaba más preocupado por Usain Bolt que su país se había llevado la medalla de oro. Todo el estadio, las miradas están viendo Usain Bolt y no quién se había llevado la medalla de oro, plata y bronce, que por cierto fue Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. Y que hoy se destapó esto de que la noche previa a esta competencia que estamos viendo en pantalla, enfiestó, lo cual seguramente provocó o tuvo que ver, ¿no? Pues también, ¿para qué va a lugares donde te sirven alcohol adulterado, Magallán? Eso no va, ¿no? ¿Qué saber? Bueno, y vamos a hablar de tiro con arco, porque México consiguió 3 medallas de plata dentro de la Copa del Mundo de tiro con arco que se realizó en Alemania. Alejandra Valencia se llevó el segundo sitio dentro de la final de arco recurvo individual, tras caer ante Kang Chae-yong en la final por marcador de 1-7, mientras que en la final por equipos, en la misma modalidad, Valencia, acompañada de Aida Román, capitalina ella, y Mariana Abitia, cayeron ante el seleccionado de Corea del Sur por marcador de 6-0, y Linda Ochoa y Julio Fierro perdieron la final del equipo mixto compuesto por 156-153 ante la dupla de los Estados Unidos. ¿Cómo ves? Pues muy bien, ella también se quedó cerca de llevarse medalla en los Juegos pasados, quedó en la 4ª posición también Alejandra Valencia, y sigue ahí en el nivel. Hay video, Magallán. Hay video de impacto. Adelante, productor. Púchale, ¿cuál es el primer video? Creo que es el de golf. No, es la atrapada. Ahora que se viene, por cierto, la NFL también acá en nuestro país. Antes no se ve cómo le ejecuta el quarterback. Ahí está.
a una mano. Sabemos que Odell Beckham Jr. es muy bueno, pues bueno, también lo hace espectacular en la zona de anotación. Y hay otro video. Así es más o menos como jugué yo, Magallán, el sábado pasado. No me ubico bien con el portero. Y también digo, el portero que debe de saber recorrer bien su área. Qué nefasto portero. Se dice que estuvo ahí en las fuerzas básicas de Cruz Azul. No sabe correr. ¡Qué bestia! El autogol más rápido también me parece que es el autogol más rápido en la historia. Rapidísimo. En serio lo digo, creo que se quedó como el autogol más 30 rápido. 30 segundos, no es lo que queda del programa. Eso fue el segundo 14, creo. Toño, muchas gracias. Nos vemos, Mr. Magallanes. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Tenga un excelente inicio de semana y también el resto de semana que será muy, muy deportivo. Mañana yo los veo en 21 Noticias Matutino junto con Juan Becerra y Marco Antonio Silva en la información de los espectáculos en punto de las 7 de la mañana. Esto fue Ángulo 21, el programa del deporte. Yale Gallardo, ¿no? Yale Gallardo, la preciosa, ya está de vuelta. Qué mala onda, Bye, bye. Está saltando.